Buenos días. Muchas gracias a todos y a todas las que están acá presentes. Veo acá 92 personas, tenemos una inscripción fabulosa de 136 personas que nos van a estar acompañando durante este webinar para conocer y profundizar mucho más allá en esta batalla de datos. Mi nombre es Isabel de la Carrera, soy líder del área de atracción de talento y marca empleadora y quiero contarle un poquito de lo que se va a tratar esta jornada de hoy para dar inicio a esta batalla de datos que hoy estamos comenzando. Si ahí voy a compartir, les cuento de qué se va a tratar esta jornada de hoy. Les voy a contar yo un poquito de lo que es Itaú, de cómo está conformado Itaú. Les voy a hablar de la transformación. Vamos a hablar de la experiencia de nuestro ganador del año pasado en nuestra batalla de datos, porque esta es nuestra segunda batalla de datos dentro de Itaú. Tuvimos una excelente experiencia con grandes ganadores, con alumnos que hoy día se quedaron trabajando con nosotros, que hoy día nos van a estar acompañando y contando cómo fue este año después de ganar esta batalla. Estará también nuestro Code Analytics contándole de qué se trata, contándole un poquito de cómo hoy día están conformados, cuáles son nuestros desafíos y por supuesto en esta parte final y la más esperada por todos ustedes es conocer el desafío de la batalla, conocer de qué se trata este gran desafío. Hoy ya tenemos 100 personas acá en esta jornada, así que vamos a dar inicio a contarles de qué se trata Itaú. Contarles un poco de Itaú, de nuestro banco. Somos parte de Itaú Unibanco, somos el mayor banco privado en Latinoamérica. Como pueden ver, tenemos diferentes sedes en diferentes regiones de Latinoamérica. Estamos presentes en Argentina, en Uruguay, en Nueva York, en Colombia, con más de 96.000 clientes que nos acompañan y al cual cuidamos y al cual hoy día somos parte, son parte hoy día de nuestro corazón naranja. En Itaú somos casi 5.100 Itubers, nosotros llamamos nuestros Itubers a cada uno de nuestros colaboradores porque no solamente tienen el nombre, sino que también hoy forman parte de nuestra cultura, nuestro corazón, de lo que vamos a hablar también de nuestros valores. Algunos datos ahí se los dejo para que vean un poco cómo hoy día estamos conformados, cuánto tiempo tiene nuestro promedio, nuestros colaboradores, que son alrededor de 6 años, nuestro promedio de edad es joven, con 44% de nuestros youtubers son millennials. Algunos de los premios que nos llenan de orgullo son ser el segundo lugar de Top Companies en Chile, ser reconocido por LinkedIn como una empresa que apoya el desarrollo y la formación de los colaboradores. Somos el primer banco del ranking de las mejores empresas para practicantes, premiado por EFI. También hemos sido reconocidos también por la misma organización como ser una de las mejores empresas para trabajar para jóvenes profesionales. Dentro de esas cosas, dentro de esos premios que nos llenan de orgullo, está también, nuestro orgullo ser reconocidos como una de las voy a correr por aquí, ser reconocido como una de las 125 mejores empresas en el mundo en materia de medio ambiente, sociedad y gobernanza. Después, entonces nuestro orgullo es ser reconocidos como una de las 125 mejores empresas en el mundo en materia de medio ambiente, sociedad y gobernanza. Por otra parte, nuestra diversidad, que hoy día no solamente es que esté dentro de nuestra iniciativa y dentro de las acciones que queremos llegar a hacer como banco y que sabemos que hoy día la diversidad es parte importante de la formación de los equipos, sino que también es uno de los valores. Y ahí les voy a contar más adelante, pero la diversidad es parte de los valores que hoy día queremos y que son parte de lo que hoy día nos empuja como Itubers. Por otra parte, contarle un poco de nuestra visión. Yo siempre cuento que conocer la visión y el propósito y conocer también un poco la cultura de las organizaciones es muy importante, sobre todo para ustedes que están terminando su carrera profesional, porque uno ya tiene que hacer el match de dónde quiere estar. Y el conocer una empresa con una visión, con un propósito que te haga sentido, va a ser fundamental para estar donde uno quiere estar. Por lo tanto, ahí los invito siempre a conocer esto como parte y como una señal de a dónde uno quiere ser como profesional. Y acá les cuento un poco nuestra visión, es ser un banco líder en performance sustentable y satisfacción de clientes.
Y el cómo lo hacemos es nuestro propósito. Y nuestro propósito es estimular el poder de transformación de las personas. Y cuando uno habla del propósito, y acá algunos youtubers que están presentes con nosotros, sobre todo el COE de Analytics, le hace mucho sentido, es que está en todo nuestro proyecto, es que está en la forma que queremos mirar a nuestro cliente, está cuando uno sale a alguna reunión, cuando uno no se cuestiona y ve dónde impactó y dónde puede estar el poder de estimulación de las personas, dónde quiero transformar tanto a mi cliente como a los youtubers que tengo al lado, es cuando en el fondo te hace sentido en la reunión que estuviste. Uno siempre se tiene que replantear eso, y eso nos pasa mucho como youtubers, y el propósito es lo que te mueve. El cómo lo hacemos tiene que ver un poco con nuestro propósito. Acá. Y por último, como comentarles también de nuestros valores. Yo les comentaba que los valores son una parte esencial de lo que es ser youtubers. Y tenemos 6 valores que hoy día nos guían y nos van dando en el fondo, y nos van dando el empuje para poder en el fondo ver dónde queremos estar. Y una cosa es, reconocemos que no lo sabemos todo. Este es un valor que a mí me encanta porque yo creo que también habla del poder replantearse. Habla en el fondo de que estamos constantemente aprendiendo, aprendemos a equivocarnos y aprendemos a decirnos que nos equivocamos, pero también aprendemos a mejorar de ese error. O sea, si no aprendemos a mejorar de ese error es cuando en el fondo ahí las cosas no van hacia donde nosotros queremos llegar como youtubers. Acá voy a leer esta parte porque yo creo que es muy de nuestro codato, que es: siempre como un youtuber usa los datos intensamente para aprender y tomar las mejores decisiones. Y esto es base en todo. Yo que soy del área de persona, que soy psicóloga, que siempre dicen, ok, pero acá los datos no te acompañan, el área de persona trabaja mucho más con la habilidad blanda y mucho más con el termómetro de la percepción. No, hoy día todos los colaboradores del banco, el dato es transversal y lo ocupamos para todos. Y es por eso que en el fondo que es parte de nuestro valor. Bueno, cuando hablamos de la ética negociable, hablamos de un valor transversal que es parte fundamental de nuestra cultura. Queremos la diversidad, y esto es lo que les comentaba adelante. No solamente nos hace sentir orgulloso que siempre tengamos iniciativas enfocadas a la diversidad, sino que está declarado como un valor. Y un valor que hoy día nos hace que sabemos que nuestro cliente es diverso y que por eso también nosotros tenemos que ser tan diversos como ellos. Sabemos que también los equipos se enriquecen a través de la diversidad, y el tener equipos diversos sabemos que hoy día podemos llegar de forma mucho más innovadora, disruptiva y diferente a hacer las cosas. Es por eso que queremos hoy día en los equipos la diversidad en cada uno de ellos. Evaluar diferentes puntos de vista, saber que uno es diferente, expresarse y poder transformar a nuestros clientes de acuerdo también a nuestras propias ideas. Avanzamos juntos. Acá hablamos más allá del poder solamente ser colaborativo, hablamos del confiar, de saber que podemos trabajar en forma autónoma, pero que también necesitamos del otro, de pedir apoyo y el dar apoyo. Eso es fundamental dentro de lo que hacemos hoy. Nos mueve el resultado. Acá es un valor que está bien definido en todas las cosas que hacemos, el ser ambicioso. Ser ambicioso siempre nos mueve ser ambicioso en los resultados, tener objetivos, pero también ser eficientes. O sea, no es solamente resultados por resultados, sino que buscar siempre un crecimiento sostenible, que este crecimiento no sea a corto plazo, sino que a largo plazo, buscando siempre un impacto positivo sobre todo lo que estamos aportando en la sociedad. Y trabajamos por el cliente. Bueno, es trabajar, encantar al cliente, es innovar. Hoy día yo creo que esto es cuando yo hablo del cliente siempre englobo como los 5 valores anteriores, porque yo creo que efectivamente todo va en foco a este valor que tiene que ver hacerlo simple y siempre a la necesidad de nuestro cliente. Y por último, comentarles de nuestra transformación. Nosotros vamos cumpliendo nuestro 3er año hablando de la transformación, hoy día consolidando un proceso de transformación que está bien liderado por este equipo que viene a continuación a comentarles del COE y todo lo que hacemos. Que en el fondo nosotros nos propusimos ser un mayor banco sustentable, ser ágiles, disruptivos, buscar nuevas formas, hacer las cosas, trabajar en comunidades nos permiten en el fondo estar mirando no solamente de los procesos de la tecnología, sino que mirado también desde el negocio, que todos hagamos una sola comunidad para poder poner proyectos simples, rápidos, con eficiencia, e ir probando para ser mucho más disruptivo, mucho más mirando al negocio, a nuestro cliente, con un espíritu de todas maneras mucho más emprendedor para generar mejor experiencia y un mejor valor a nuestros clientes. Hoy día también la transformación nos permitió este trabajo remoto que hoy día nos permite acompañarnos a través de este modelo más híbrido, porque queremos ir más allá y porque obviamente estamos innovando para nuestros clientes.
Eso es lo que le quería contar del banco súper rápido para que conozcan un poco de lo que somos, porque además parte de su proyecto también es importante estar mirando también cómo lo hacemos y cuál es el valor que tiene para Unitubers hacer este proyecto. Claudita, ahora quiero presentar a Claudia Ollea, nuestra líder de nuestra oficina de la transformación, nuestra oficina de agilidad del banco. Claudita, ¿estás por ahí? No, voy a bajar la presentación para verlo ya todo a Claudia. Estoy por aquí, Claudia. Mira. ¿Cómo estás? Ahí estás. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Oye, ya estamos con alrededor de 112 personas conectadas en nuestra batalla de datos. Ya hay más de 200 personas inscritas en nuestra batalla de datos. Así que en relación al próximo año hemos duplicado las personas que están interesadas en este proyecto. Así que estamos muy contentos de la convocatoria y quiero ahí que tú presentes a tu equipo y que comentemos un poquito más del desafío. Bien, ahí gracias Gita. Yo me caí en algún minuto y tú mencionaste también que esto de parte de transformarnos también nos fuimos a trabajo remoto principalmente, entonces a veces nos pasan esas cosas. Me salté un poquito de lo que estabas comentando, pero parte de mi intro también quería retomar un poco lo que tú venías diciendo, que es con nuestra capacidad de transformación. Yo tuve la suerte también de pasar por el proceso de transformación. Hoy día estoy también con la Oficina de Agilidad, también con el COE de datos, donde desde ahí también hemos venido haciendo bastantes cosas. Y lo que tú mostrabas al inicio, como casi nuestros galardones, nuestros éxitos, tienen que ver un poco con la cultura del banco, que es con lo que terminaste también. Cómo hemos querido veniéndose en las cosas y cómo como banco hemos ido evolucionando en eso. Nosotros nos hemos ido quizás modernizando en la cabeza, trayendo nuestras cosas nuevas, trayendo cosas con foco en el cliente, poniendo sobre la mesa temas como los datos, y esta batalla de datos es algo que ya viene siendo una tradición para nosotros, nos gusta mucho y nos trae súper buenos resultados, pero no es más que parte de este conjunto de transformación, de ir haciendo las cosas distintas, de trabajar en una modalidad más ágil y que también nuestras áreas de negocio estén hoy día mucho más cercanos con nosotros. Y hay algo de lo que nosotros como equipo de Dato y COE y los chicos también lo están vivenciando hoy día. Estamos mucho más cerca, estamos comenzando a potenciar el área, pero no solo potenciarla para nosotros, sino que empezando a generar resultados hacia los negocios y empezando a hacer que los negocios también vayan tomando el gustito de qué significa hacer ciencia de datos. De verdad que para nosotros ha sido un camino bien rico, una experimentación bien chora, y hemos ido de alguna manera evolucionando también con las necesidades que tiene el banco, ir mezclando un poco cómo la agilidad, cómo la forma de trabajar, más la transformación del banco y las necesidades de nuestros clientes, mezcladas todos en una sola cosa. Y esta batalla de datos además nos tiene un orgullo. Ahí ya voy a presentar un poco al equipo. Nosotros somos un equipo que somos bastante jóvenes, quizás como el promedio de edad que dijiste que teníamos. No sé si nuestra edad representa aquello, pero el equipo sí. Espíritu también. El espíritu seguro, en espíritu estamos seguros en eso. Pero somos un equipo joven dentro del banco, pero ya bien relacionado con el banco. Y por ahí ven a Mauro, que ya le voy a dar un poco la pasada, que ahí lo ven sonriente. Mire, y así es como nosotros vamos trabajando día a día y nos gusta trabajar. Mauro es parte de nuestra batalla de datos del año pasado. Y ahí estuvo en nuestros galardonados y hoy día también pasó a estar con nosotros por unos meses, y hoy día podemos estar bien contentos, y la verdad que estamos muy contentos de que Mauro esté con nosotros en el equipo, y qué mejor que esta haya sido una de las puertas de entrada para alguien del equipo. Por lo mismo está aquí porque es un fiel representante de lo que la batalla de datos significa para nosotros, no es solo jugar y traer alguna competencia para acercarnos hacia el mundo de datos, sino que también una forma de traer talentos al banco que para nosotros es bien relevante. Y tú lo comentabas, pasamos a ser una empresa una compañía que hoy día tiene muy buena forma de trabajar, tenemos unas muy buenas encuestas de clima, de verdad que empezó el banco a modernizarse en eso y nosotros también estamos muy contentos. Así que ya, terminando con esa intro y enlazándolo un poco con lo que tú comentabas, para contarlo también de la piel nuestra, que es cómo lo vivimos. Ahí ven las caras de Ricardo Jiménez, que es nuestro líder del COE, ahí trabajamos mano a mano con Ricardo. Mauro Mendoza, que ya ahí lo mencioné, nuestro ganador del año pasado. Y por ahí también veo a Sebastián Ursúa, que también es parte del equipo del COE de Analytics, que les van a estar acompañando también en esta batalla. Van a ser los expertos que les van a acompañar en este proceso. Así es que eso, yo solamente darles las gracias a todos los que están conectados. De verdad, como decía Gita, 200 personas inscritas. ¡Wow! Dan muchas más ganas de seguir haciendo este tipo de eventos, así que esperemos mantenerlo. Y muchísimas gracias a todos los que están conectados, que ya había hace un ratito que eran más de 110. Así es que, Mauro,
¿Por qué no nos das una mano y coméntale aquí a todas las personas que nos están acompañando qué tal ha sido la experiencia de trabajar en el banco, qué tal fue tu experiencia también participar con nosotros en la batalla de datos? Perfecto, vale, muchas gracias Claudia, gracias por el pase. Bueno, a todos y todas, efectivamente aquí estoy, Mauro, un buen pasante del banco. Yo entré al banco producto, cierto, que es finalista en la batalla de datos del año pasado. Les voy a contar más o menos, cierto, cómo fue mi experiencia estos 6 meses de práctica, cierto, y el rol actual, lo que vengo haciendo en el banco. Entonces en un inicio la experiencia, como todo, suele ser un tanto abrumadora. Básicamente uno típico sale chico de la universidad, al menos en mi caso, y claro, es cierto, es mi primer trabajo en un banco. Venía con experiencia yo de startups, trabajos, proyectos universitarios cortitos, más que nada 3 meses, cosas, pegas cortas, ¿cierto? Y esta internship ya era un poquito más seria, ¿cierto? Un trabajito de 6 meses, sin duda eso te setea un cambio, un switch en la cabeza, ¿cierto? El hecho de que, no sé, alguna de tus habilidades o ciertas cosas puedes pensar que no te van a dar para el trabajo, pero bueno, la verdad es que no es tan así. O sea, uno tiene un supervisor, ¿cierto? El jefe de área, Ricardo aquí presente, gran partner. Él te asigna en verdad un proyecto en el área, ¿cierto? Que puede ser más o menos resuelto en ese tiempo, pero como decía, no suele ser tan chocante como suena. O sea, desde el día 1 el recibimiento es muy grato. Sí, es un supervisor, es tu jefe, pero la verdad es una persona que se preocupa demasiado por ti. O sea, que crezcas no solamente en lo personal, ni en lo técnico, sino que aparte, bueno, en todo lo que sea como englobable dentro de este mundo, digamos, laboral, de este Itaú, el ser youtuber, como se comentaba anteriormente. Así, digamos, poniéndole un granito a granito, al cabo de 1 o 2 meses, uno ya está 100% aproximadamente integrado en el banco, ¿cierto? En términos de colegas, en términos de relaciones con tus otras áreas, en términos de tus propios proyectos asignados. No solamente vas a tener un proyecto, puedes que tengas más de uno, pero digamos que en ese tiempo ya todo más o menos fluye, ¿ya? En ese tiempo, digamos, la experiencia ya se pone ya... Yo lo he comentado con varias gente del recurso humano, igual se pone como más rockera, ya no es tanto como una pega, digamos, con miedo o algo forzada, ¿no? Entonces valoré demasiado mi tiempo, ¿cierto? Como practicante, producto de haber logrado el concurso, haber logrado entrar, más que nada. Esto porque, bueno, como les decía, mis habilidades crecieron mucho en cuanto a comunicación, planificación, interacción con otras personas, en el sentido que ya no todo es cierto programación en solo, que es lo que uno, al menos yo igual estaba acostumbrado a eso en la universidad, sino que periódicamente estás como presentando avances a tu supervisor, contraparte de negocios, sesiones de peer programming con tus compañeros, ¿cierto? También chequeo o crítica de código. Tenemos todo ese tipo de sesiones e instancias dentro del código. Es importante notar que a diferencia, ¿cierto?, de la universidad, aquí no solamente se tocan las componentes técnicas del trabajo como tal, sino además que se desarrollan habilidades transparentes de los avances, ¿cierto? A personas, y pasa muchas veces, de carácter más administrativo. Entonces ahí, claro, tienes que trabajar en este tema de transformación, ¿cierto?, de tu lenguaje tan técnico a algo mucho más entendible, digerible. ¿Sí? Eso es una habilidad que aún se sigue desarrollando por allí con el tiempo. Respecto a mi experiencia, ¿cierto?, comencé como Data Scientist en un proyecto para la mesa de dinero, bien divertido. Un modelo de elasticidad, ¿cierto?, más que nada para operaciones dólares, pesos, y al día de hoy ya está por entregarse la versión 2 del modelo. Fue todo un viaje, partiendo por el entendimiento de los datos, discusiones en el área de negocio, ¿cierto?, tópicos de limpieza de datos, ingeniería de datos, hasta la entrega del modelo final. Todo súper divertido. Y como siempre mencioné anteriormente, amparado, ¿cierto?, por tu supervisor, el jefe de área, en este caso Ricardo, líder COE. Importante notar que como nadie conoce todo en el área, igual se valora demasiado el aprendizaje continuo y ahí las buenas prácticas. En este sentido, desde el día 1 el área encontró valor en muchas de las prácticas que yo igual traía. Yo he trabajado igual de software dev y esas cosas. Entonces, muchas de estas prácticas igual se integraron en el área, ¿sí? Así como a poco comenzamos a buscar lo relacionado con versionamiento de proyectos, planning de diversas prácticas requeridas como formatting, linting, normalización de proyectos, todo esto que sea más o menos automático, ¿sí? Y bueno, eso más que nada. O sea, ahora ya después de estos 6 meses migré mi rol de Data Scientist a Machine Learning Engineer. Entonces hoy en día mis preocupaciones están más que nada dentro de productivizar modelos, velar porque los proyectos correctamente, ¿cierto?, se deployen a producción, sea un proceso más o menos automático y transparente. También, bueno, fijarme obviamente de que muchos procesos normalizados de data quality, de nuevo, corran de manera automática y cosas así, ¿cierto? Pre-processing de datos, entrenamientos de modelos, etc.
Atesoro mucho mis experiencias en el COE, ¿sí? Incluso al día de hoy sigo aprendiendo de todo el equipo, seguimos teniendo estas sesiones de aprendizaje. Es increíble cómo personas dentro del equipo focalizan demasiado conocimiento que uno cree que lo tiene, pero claro, no lo tiene, y uno va a esas sesiones que hago que abierto y se llena de habilidades que bueno, es worth, ¿cierto? Mantenerlas y seguir generando estas instancias. Importante, bueno, mencionarles, o sea, para todos los que ya están haciendo esta migración, ¿cierto?, de un ámbito más universitario al ámbito laboral, no piensen que aquí todo es como un blanco y negro, ¿cierto?, un tema de trabajo, como mencionaba al inicio, forzoso, ¿no? Esta es una instancia en la cual generas colegas, con muchos de ellos logras generar, digamos, un vínculo donde, no sé, generas muy buenos amigos, mentores. Y bueno, básicamente eso creo que es como lo que me ha dado Itaú en todo este tiempo. Así. De nuevo, una experiencia bien rockera, lo he mencionado yo, con Claudia, Francisca, no sé si está por ahí presente. Sí, eso básicamente. Bueno, ahora le doy entonces el pase a Ricardo. Van a presentar sobre el COE Analytics. Muy bien. Así que muchas gracias ahí por tu palabra, Mauro, pero lógicamente ahí refleja la experiencia de todo su journey, por ejemplo, podríamos decir, comercialmente, desde la llegada de la batalla de datos hasta la fecha. Así que el aprendizaje y la invitación, bueno, ahí está en el fiel reflejo de la experiencia que ha vivido Mauro desde la batalla de datos hasta básicamente la integración que ha logrado en el equipo, ¿ya? Bueno, me presento, yo soy Ricardo Jiménez, soy Team Lead del COE Analytics. En este caso también me acompaña Sebastián Ursúa, que es Data Scientist Senior de nuestra área. Lo que les voy a presentar básicamente es dar un contexto un poco más del COE Analytics. También explicarle un poco, bueno, en ese caso después le voy a dar el pase a Seba para que explique de alto nivel cómo se podría desarrollar un modelo de Machine Learning. Después vamos a explicar casos de uso para que tengan ahí noción respecto a los impactos y a la integración que se generan respecto a la analítica del negocio. Y finalmente, y lo más relevante ahí para que pongan toda la atención, es el tema del desafío, ¿ya? Que donde se va a explicar un poquito el contexto, qué es lo que tienen que desarrollar, fuentes de datos importantes y fechas claves para que la tengan en conocimiento, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla para que vayamos avanzando en esta sesión de batalla de datos, ¿ya? Entonces, bueno, COE básicamente es Centro de Excelencia de Analítica, bueno, específicamente Banco Itaú. El objetivo general de nuestra área en particular es convertir esta información que vienen de distintas fuentes de sistemas, de todo lo que transacciona a nuestros clientes, en tecnologías de análisis o oportunidades comerciales que nos permitan generar básicamente impacto de cara al negocio, ¿ya? Y cómo hacemos toda esta maravilla básicamente es gracias a estas nuevas metodologías que están apareciendo y lógicamente ahora han salido muy a la mano ahora básicamente con los lenguajes nuevos, con todas las tecnologías en la nube que te permiten ya hacer inteligencia artificial y machine learning de forma mucho más fácil, ¿ya? Básicamente el teléfono ya tiene integrada inteligencia artificial por reconocimiento de voz. Los autos tienen de alguna forma inteligencia artificial por la conducción autónoma, y así vamos de alguna forma ampliando y dando ejemplos de que el machine learning y la inteligencia artificial está integrado básicamente en toda la industria, en todos los negocios, ¿ya? Y es por eso es que es una capacidad clave para generar quizás más entendimiento de nuestros clientes, que es donde el foco que cada empresa tiene como objetivo, ¿ya? Pensar como cliente, de alguna forma entregar ofertas personalizadas, y es donde realmente Banco Itaú también ha puesto bastante ojo y ha potenciado mucho el tema de usar los datos, incluso como comentó Isabel, en realidad es parte de un valor incluso que está dentro de nuestra cultura youtuber, el tema de fundamentar básicamente todas nuestras decisiones también en datos, porque es muy relevante, ¿ya? Entonces el objetivo de nosotros es, en resumen, tomar datos, integrarlos con estas tecnologías de Machine Learning y generar estos impactos comerciales, ¿ya? Para la toma de decisiones. ¿Qué nos permite esto? Bueno, maximizar la calidad, maximizar la experiencia, como dice ahí, y lógicamente que nos permita maximizar la rentabilidad, lo que conlleva en un desarrollo sustentable en todas las cosas que el Banco Itaú va desarrollando, ¿ya?
Bueno, acá básicamente se presenta quizá un poquito la evolución que ha tenido el tema de analítica, que es súper relevante. Quizás hace 10 años, 5 años, se hablaba mucho del BI o del Business Intelligence, ¿ya? Que en realidad lo que viene a resolver son preguntas un poquito más básicas de lo que se vive ahora, ¿ya? Por ejemplo, se tratan de responder preguntas más de qué ha pasado o por qué ha pasado, y ahora con todo este tema de Machine Learning, las preguntas que uno ya puede resolver nos generan algo más predictivo o algo que nos permita anticiparnos a ciertos comportamientos, ¿ya? Entonces ya nos da la capacidad de básicamente responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar y qué debería hacer? Que eso es un poquito mucho más avanzado, ¿ya? Como entregar de alguna forma la decisión a un algoritmo que te recomiende qué debería hacer en algún caso en particular, ¿ya? Entonces acá se demuestra un poco la evolución, y nosotros como Code Analytics estamos en definitiva dentro del alcance que se refleja acá como Data Scientist o Advanced Analytics, ¿ya? Que tratamos de responder estas preguntas que nos hace el negocio o estos desafíos que nos dice ya, ¿qué va a pasar con este producto? ¿Qué va a pasar con este cliente? Y cosas de ese estilo, ¿ya? Bueno, acá se habla un poquito de la metodología, porque en realidad por hacer modelo uno lo puede hacer de distintas formas, pero a veces hay ciertas etapas que uno debe cumplir para seguir lo más eficiente posible el desarrollo de un proyecto analítico, que en realidad es un producto de datos, ¿no? Es muy relevante de ir cumpliendo ciertas etapas por el tema de entregar un producto que sea sustentable, sostenible en el tiempo, que nos permita generar algo de calidad, que en realidad el negocio va a valorar mucho, ¿ya? O nuestra contraparte negocio, ¿ya? Entonces acá se hablan un poquito de las etapas que son súper relevantes. Por ejemplo, hay una etapa muy relevante que habla del entendimiento de negocio, ¿ya? Entonces acá lo que se nos invita es a identificar el problema o la oportunidad que queremos resolver, ¿ya? Después, la etapa 2 habla de esta definición del outcome, ¿ya? Que en realidad se refiere a traducir el modelo a una acción de negocio, ¿ya? Cómo de alguna forma entiendo la necesidad y cómo lo materializo a una acción en concreta que pudiera tomar el negocio para aplicarlo en su proceso, ¿ya? Y después ya viene la parte más técnica, ¿ya? Que quizás van el día a día de la expertise también de un data scientist, ¿ya? Que tiene que ver con conectar estas fuentes de datos, consolidarlas, hacer el trabajo, lógicamente las filters, hacer ingeniería variable y todo eso, y generar la aplicación de distintos algoritmos que nos permita tener certeza cuál es el más óptimo y con ciertas métricas para generar la predicción que nos definimos acá en las etapas previas, ¿ya? Una vez que tengo este producto de datos, lógicamente hay que productivizarlo, ¿ya? Entonces, en este caso, es súper relevante tener las capacidades, tanto de arquitectura, de recursos, que nos permita productivizar esto para generar algo que en realidad permita mantenerse en el tiempo, ¿ya? Con eso, con esta productización, después viene también una etapa muy relevante, que es que tengo que medir constantemente el producto para que mantenga la calidad que fue definida en un principio, ¿ya? Entonces acá, en realidad, lo que hace alusión es ir midiendo estos KPI, midiendo el rendimiento en base a las métricas que quizás ustedes conocen de AUC, Gini, KS, que son métricas más estadísticas, y finalmente ver cómo se generó este impacto cultural o el impacto en el proceso de este modelo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esto es cíclico, continuo, va a ir madurando. A veces pasa mucho que uno genera un MVP, pero la idea es que mantenga este ciclo continuo para generar nuevas capacidades de cara al negocio y apoyar constantemente a la toma de decisiones, ¿ya? Bueno, otra de las, o en realidad acá lo que vamos a resumir un poco son las tareas más importantes que pudiéramos nosotros entregar en el Code Analytics, porque en realidad como para declarar el Code Analytics o la función de un Data Scientist no es solamente hacer el algoritmo o tomar los datos, generar el algoritmo y entrego el resultado, sino que abarca otras habilidades que también son muy relevantes, que también van asociadas al ciclo de vida de un modelo analítico que fueron mencionadas anteriormente, ¿ya? Entonces, una de las capacidades que en realidad también tienen que tener muy claras los data scientists es que en realidad siempre vamos a estar analizando y generando estas propuestas de negocio, ¿ya? Que se da mucho en la etapa inicial, que es el tema del entendimiento de negocio, ¿ya? El tema de investigación y experimentación, lo mismo, ¿ya? Entonces, generalmente también hacemos casos donde experimentamos con clientes reales,
hacemos interpretación de estos impactos que pudiera generar el modelo asociado a los KPI o KRs bancos, porque en base a eso fundamentamos también los casos de estudio, como dice acá, o los casos de uso que uno quisiera proponer de cara al negocio, ¿ya? Y para qué contar del tema de apoyo de toma de decisiones, porque una vez que uno lanza el producto de datos, que en realidad se refiere al modelo analítico, tenemos que tener bien claro que tenemos que generar este apoyo de cara al negocio, porque pasa mucho de que cuando se entregan los modelos, en realidad hay que hacerle un seguimiento, un acompañamiento para que entiendan la usabilidad que tiene este producto de datos, ¿ya? Para que se integre bien al negocio, para que representen bien o interpreten de la mejor forma estos scores de probabilidad que te genera un modelo matemático, ¿ya? Y para qué contar el tema de gobernanza, de lo que estaba hablando anteriormente, y continuidad operativa, ¿ya? Es muy relevante tener esta capacidad que te permita mantener por el tiempo el producto de datos, ¿ya? Que es el modelo analítico, el modelo Machine Learning. Bueno, ahora le doy el pase a Sebastián, que en realidad les va a contar de alto nivel cómo podría ser la idea de ir desarrollando estos modelos de Machine Learning, ¿ya? Claro. Dale, Seba, por favor. Buenas, gracias Richie. Acá, hola a todos, yo soy Sebastián Ursúa, soy Data Scientist del Centro de Excelencia de Analytics, ya del COE Analytics. Quizá antes de empezar a hacer el doble clic, ¿no es cierto?, de cuál es el flujo normal, el flujo promedio para desarrollar modelos de Machine Learning, destacar al equipo, ¿no es cierto?, del COE Analytics, que a través de, no sé, si miramos como las empresas que desarrollan Data Science en Chile, yo en verdad siento que acá en el Banco Itaú el equipo es de alto nivel, o sea, tú encontrás gente en donde, porque lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto?, que se plantean problemáticas, se tocan temas que tienen como cierto nivel de complejidad y se resuelve entre todos. Entonces, somos todas personas que podemos como plantear problemas de negocio, problemas técnicos, así como hasta dudas en la programación. ¿Me entiendes? Entonces es como en verdad súper enriquecedor para uno, para la carrera de uno, estar en un área como esta, ¿ya? O sea, es como una motivación extra en verdad a la pega del día a día. Entonces, dicho eso, vamos a profundizar un poco en lo que hablaba Ricardo, sobre como más o menos la hoja de ruta genérica a la hora de desarrollar modelos de Machine Learning. Vamos a la siguiente slide, Richie, porfa, donde el primer paso consiste en entender el desafío como tal, ¿ya? El primer paso en general para armar un modelo de Machine Learning es entender la necesidad que tiene la empresa, que tiene la organización, ¿vale? El desarrollo, como todos sabemos, el desarrollo de los modelos puede ser muy intenso, ¿ya? Muy intenso en el sentido de que es un montón de pega, puede utilizar varias horas, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo, puede utilizar a varias personas, puede utilizar varios recursos computacionales si estamos trabajando con grandes datos. En general, el desarrollo de un modelo puede utilizar muchos recursos. Entonces, es súper importante por lo mismo, desde el principio, tener fijados los objetivos de esto, ¿vale? De esta manera, así, un modelo 100% alineado con los objetivos de la empresa va a ser más valioso, de eso no hay duda. Entonces, antes de empezar a desarrollar, es necesario tener en cuenta algunos elementos clave que se tienen que explorar y después planificar, que son un poco los que están acá. Qué acciones comerciales se tienen que realizar, ¿no es cierto? Que en el fondo es qué es lo que uno busca solucionar utilizando todas las técnicas de Machine Learning que existen. O el tema de los KPI, ¿qué KPI quiero mejorar? En ese sentido, ahí tenemos que estar enfocados en cuál es el objetivo principal, ¿no es cierto? ¿Qué estamos tratando de predecir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Ya? Es importante recordar en este contexto un pequeño disclaimer de los modelos de Machine Learning, ¿verdad? Que solo pueden ser utilizados para identificar patrones presentes en los datos, ¿ya? Eso significa que vamos a ser capaces de reconocer solo lo que ya hayamos visto antes, ¿cierto? Esto tiene la siguiente implicancia. El uso de Machine Learning tiene el supuesto de que el futuro se va a comportar como el pasado. Lo que sabemos que no siempre eso se cumple. Entonces, por lo tanto, esto lleva a hacer un proceso iterativo, ¿no es cierto?, de hacer supuestos, ver los resultados de los datos, resultados del modelo, y después iterar. Como tenía en un modelo el Richie que mostró recién, que uno va iterando continuamente en estos procesos. La primera respuesta no siempre es la mejor, ¿verdad?
pasando a la siguiente slide, la parte más importante, la parte casi central de los modelos, de los desarrollos de modelos son los datos. En ese sentido, un segundo, en ese sentido es importante identificar qué tipo de modelo se va a requerir, ¿ya? Y la diferencia de los tipos de modelos va a ser básicamente, depende de dos cosas, de qué tarea es la que queremos resolver, o sea, nos vamos a ver enfrentados a un problema de clasificación o de regresión, o la otra parte depende también de qué datos vamos a tener disponibles. Y acá es cuando el rol del data scientist entra con todo, ¿verdad? Los datos al principio tienen que ser explorados por un data scientist mediante el proceso que estoy seguro que todos conocemos de exploración y análisis de datos, el famoso EDA, ¿cierto? Cosas como qué tipo de datos tenemos, los volúmenes, las categorías, medición de la calidad de datos, ¿verdad? Así como los blancos, los NA, los NaN, y medidas de los datos también que son numéricos, como promedio, desviación estándar, los cuantiles, todas esas cosas el data scientist los tiene que generar en el proceso del EDA, ¿no es cierto? Para tener ahí una intuición de qué es lo que tiene sobre la mesa, ¿ya? A su vez también los modelos de Machine Learning requieren datos de alta calidad para ser entrenados, ¿ya? Y esto en orden de asegurar buenas métricas de performance. Entonces, por lo general, va a requerir que los datos estén estandarizados y que por lo general los outliers se tienen que identificar. Entonces, ahí pusimos una imagen de que trash in igual trash out, ¿verdad? Si nosotros le metemos basura a un modelo, lo más probable es que el output, la salida de este modelo, sea basura también. Entonces, toda la parte del preprocesamiento de datos es clave en esto, clave, ¿ya? Muchas veces van a necesitar data complementaria también. Esto, para que hablemos un mismo idioma, es la creación de variables nuevas a partir de las que ya existen, esto con el objetivo siempre de conseguir mayor poder predictivo. El ejemplo más típico, dos variables que intentan predecir una tercera. De repente tú quieres definir la suma de estas dos variables y con la suma tiene un mayor poder predictivo para determinar, no sé, algún patrón sobre la variable a la cual queremos predecir. O, por ejemplo, cuando tenemos datos en función del tiempo, a uno le interesa identificar como por ejemplo, el comportamiento de una variable, el promedio de una variable en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses. Y eso, ese tipo de, esa evolución de la variable en función del tiempo, definitivamente va a decir mucho más que la variable por sí sola. ¿Me entienden? Entonces la parte de la data complementaria, la creación de variables, a veces le llaman feature engineering en la literatura, pero nombres van, nombres vienen. El concepto de crear variables lo que le da, lo que concentra la mayor parte de la pega, ¿ya? Acá esta labor por lo general es muy intensa, o sea, el 90% del esfuerzo está acá y eso hay que tenerlo claro. Luego en la slide siguiente, los procesos de modelo y evaluación de dichos modelos. Vamos a hablar acá de 3 tópicos que consideramos súper fundamentales, que en primer lugar la interpretación de un modelo. A ver, la interpretación en general es como la medida o el grado en el que los humanos entendemos la causa de una decisión, ¿ya? Eso llevado un poco en el contexto de los modelos, ¿verdad? Es como la capacidad de entender el resultado de un modelo, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que a mayor interpretabilidad de un modelo, va a ser más fácil para nosotros comprender por qué se tomaron estas decisiones o por qué se realizaron estas predicciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La interpretación de un modelo de Machine Learning captura esa parte de la información que es relevante sobre las relaciones de los datos o lo que el modelo ha aprendido. Entonces, la interpretación, por eso decimos que es el eje central de los desarrollos de los modelos, de las evaluaciones. Otro paso muy importante, la escalabilidad de un modelo. Esto contempla 2 temas, ¿ya? Primero, la escalabilidad en términos de que, por ejemplo, si nuestro modelo es capaz de procesar 1000 usuarios en un despliegue, que en una próxima iteración sea capaz de procesar 100.000 usuarios, por ejemplo, escalabilidad en términos de volumen. También hace referencia, ¿no es cierto?, a la práctica de trabajar por componentes. Y esto ya es como hablando en términos de los modelos del banco, de los modelos en la empresa en general, ¿ya? Las empresas nunca van a querer un modelo estilo Big Bang, o sea, que
que con todas las habilidades que ustedes tienen, vamos a poner un ejemplo, con todas las habilidades que yo sé que ustedes tienen, ustedes están, no sé, 2, 3 años desarrollando un modelo y después despliegan una maquinaria gigantesca como la solución propuesta, y resulta que en todo ese plazo de desarrollo los objetivos cambian, cambian los propósitos, cambian las visiones. Entonces hay metodologías más ágiles como para poder abordar ese problema. Se requieren pruebas de concepto, ¿no es cierto? Se requieren los famosos MVP, que son los mínimos productos viables, en el fondo la moraleja de este punto es que los modelos tienen que ser capaces, tienen que funcionar por componentes, o sea, tienen que funcionar con su mínima versión y después tienen que ser capaces de ir agregando componentes y hacerlo más complejo en la medida que pasa el tiempo, evolucionan las visiones de negocio, en el fondo todas las actitudes de programación, ¿no es cierto?, son capaces de conversar con la visión, con las reglas de negocio que tienen las empresas, ¿verdad? Y la última parte, la de realizar testing, algo que... No, una atrás, porfa, Richie, que me faltaba el punto del testeo, que en verdad yo sé que todos sabemos esto, pues tienen que dividir los datos que tienen disponibles en datos training y datos de test, ¿ya? Solo recalcarles, porque no hacerlo cae los riesgos de generalización, ¿ya? Y el riesgo de generalizar es, en el fondo, o sea, un modelo generaliza bien si el modelo funciona bien en ejemplos nuevos, en ejemplos que el modelo no haya visto, ¿ya? Entonces, como seguramente ya saben, para mitigar este riesgo tienen que trabajar el trade-off que existe entre el sesgo y la varianza, ¿ya? Entonces, simplemente lo que estamos diciendo es vigilar los efectos del underfitting y el overfitting, ¿ya? Tienen que siempre tener conjuntos de testeo, conjuntos de entrenamiento. Eso es clave para el desarrollo de los modelos. Ahora sí, a la siguiente, Richie, porfa, donde básicamente, ¿qué pasa una vez que ya tenemos nuestro modelo bien definido, ¿no es cierto?, con sus métricas claras y se pone a producción, le entregamos los resultados al negocio? ¿Qué pasa después? Bueno, hay que tener claro siempre con qué métrica se toma la decisión de reentrenar un modelo, y el reentrenamiento es un concepto súper choro, porque la verdad es que a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, los comportamientos sobre los cuales el modelo se entrenó no tienen por qué ser los mismos. Acuérdense que estamos tomando comportamientos del pasado para intentar de predecir el futuro. Y todo esto es muy variable, todo esto cambia. Entonces, el ejemplo que cae de cajón es lo que nos pasó recién con la pandemia, ¿verdad? Que hay un periodo, claramente hay un comportamiento pre-pandemia y comportamiento post-pandemia, de todo lo que es pago, las compras de las personas, los comportamientos de deuda que teníamos, cambió de un día para otro, cambió pre-pandemia y post-pandemia, y todos los modelos de Machine Learning que existían, no previendo la pandemia, ¿verdad?, tuvieron modificaciones en todas sus métricas. Entonces fue necesario como hacer el reajuste, ese retuneo de reentrenamiento al final de los modelos para sobrellevar este periodo. Entonces es importante estar monitoreando en general siempre el modelo, nuestras métricas, y estar atento a cómo va performando en función del tiempo. Perfecto. Bien, bueno, después de la explicación básicamente de lo que indica Seba, de como a nivel metodológico, un poquito más de detalle en la práctica, cómo se podría llevar un modelo de Machine Learning, incluso con ejemplos prácticos, vamos a pasar ahora a quizás casos de uso que son lógicamente reales. Bueno, una explicación de alto nivel por tema más de confidencialidad, no se puede como entregar muchos detalles, pero son cosas que les va a permitir como entender la aplicabilidad de modelo de Machine Learning en quizás procesos de negocio banco que se pueden entender complejos, pero a veces uno puede identificar quizás MVP, como se mencionaba también, que son de gran impacto, y eso lógicamente se valora mucho, ¿ya? Entonces, el primer caso de uso tiene que ver con el pricing 1 a 1 de crédito-consumo. Tiene que ver con entregar, como dice acá en la lámina, que tiene un poquito más de detalle, determinar esta tasa óptima y diferenciada por cliente, ¿ya? Con el objetivo de entregar, lógicamente, un poquito más de rentabilidad y experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque en realidad yo le estoy entregando voy a predecir cuál es la tasa óptima con la cual el cliente se siente cómodo, entre comillas, para generar el curso de ciertos productos que son las necesidades de ellos, ¿ya?
Entonces, ¿qué se planteó como solución? Incorporar muchas variables ya de comportamiento, de simulaciones, información de todo lo que realiza básicamente el cliente y automatizar este proceso, ¿ya? Porque en realidad ya con un modelo Machine Learning yo puedo generar un output que lo puedo integrar al proceso de negocio para generar la oferta ya sea en distintos canales, ¿ya? Canal web, app, incluso sucursal, ¿ya? Entonces el proceso anterior, bueno, lo que existía antes versus el proceso futuro, existían de alguna forma una determinación de tarifario, pero era una determinación muy generalista, ¿ya? Y en estas determinaciones que no son personalizadas, lógicamente es donde nos estamos llegando de cara a las necesidades de nuestros clientes para ver qué es lo que requieren, ¿ya? Lógicamente esto involucraba un proceso manual y generaba una tasa no muy precisa, ¿ya? Y lo que impacta es que, bueno, hay un proceso menos automático, menos personalizado, y lógicamente esto genera menos retorno, ¿ya? Y lo que se hizo con este proceso futuro, bueno, que ya está integrado, es generar este pricing 1 a 1 con la selección de distintas variables que nos permitía determinar, por ejemplo, el nivel de elasticidad, nivel de propensión de nuestros clientes, y en definitiva generamos esta tasa personalizada, ¿ya? Que root por root, por ejemplo, cliente por cliente, les vamos a decir, mira, este cliente da sus variables que fue determinadas por el modelo Machine Learning, esta es la tasa óptima, ¿ya? O es la tasa más precisa personalizada. ¿Qué nos impacta en esto? Más personalización, mayor conversión, retorno y automatización, ¿ya? Después de esto, bueno, esto es una gráfica más un poco de cómo fue la evolución de esto, lo que hablaba justamente el Seba. ¿Por qué? Porque si lo llevamos en la práctica de estos modelos de pricing, tampoco podemos hacer un Big Bang, porque en realidad el impacto de cara al proceso de negocio o la estrategia comercial iba a ser muy riesgosa, ¿ya? Entonces, en realidad, uno siempre parte de lo más básico hasta llegar quizá a lo más preciso, ¿ya? Y es por eso el consejo de que quizá lo más simple es lo que más genera valor de cara a nuestra contraparte de negocio, ¿ya? Entonces, nosotros partimos con cosas básicas, por ejemplo, determinar, por ejemplo, cuál era la probabilidad de que el cliente me contratara a través de un modelo de propensión, como se menciona acá. Fuimos perfeccionando y una vez que determinamos que los clientes, ordenando y qué cliente me iba a tener una mayor probabilidad de contratar y no contratar, fuimos generando otro modelo, por ejemplo, de elasticidad, ¿ya? ¿Qué tiene que ver este modelo? Me permite predecir si es que un cliente es elástico o inelástico, ¿ya? Esto, en realidad, en la práctica, quiere decir que qué cliente es sensible o no a la variación del precio de una tasa de interés, ¿ya? Después se agregaron otros modelos, por ejemplo, la probabilidad en función de la tasa, que en realidad es una función básicamente lineal que me permite ir testeando, simulando, por ejemplo, si es que yo ofrezco esta tasa, me aumenta o no la probabilidad de adquisición. Lo mismo para el retorno, ¿ya? Porque en definitiva la tasa también, entre mayor es la tasa de interés, también me genera mayor retorno. Y finalmente se hizo la conjugación de todas estas variables o de todos estos modelos y ya puedo generar como una maximización, ¿ya? Conjugar todo esto para decir cuál es el trade-off entre retorno quizás y adquisición para generar ya la oferta precisa de cara al cliente, ¿ya? Y bueno, y en lo que se está trabajando ahora ya es generar quizá la determinación de otras variables que a través de microclusterización para ver, por ejemplo, el tema del plazo, ¿ya? Donde yo en realidad puedo generar un modelo para determinar si es que este cliente me genera o me contrata a tal plazo o cuotas, como se puede decir también. Esta es la probabilidad también que me contrate o este es el retorno que me pudiera generar, lo mismo que el monto. Entonces voy perfeccionando y personalizando mucho más la oferta, ¿ya? Entonces esto a nivel general se puede ver la evolución de sofisticación y personalización, pero como acá que el mensaje que se quiere entregar es como partimos de menos a más, y lógicamente esto requiere mucho trabajo. El siguiente caso de uso es un caso bastante interesante e innovador, que bueno, quizás en algunas publicidades lo han visto, que tiene que ver con la tarjeta Itaú Rappi. Este es un modelo básicamente de riesgo de evaluación crediticia. Entonces acá nosotros como Code Analytics estuvimos integrados en la implementación de generar un modelo de probabilidad de default, ¿ya? Entonces, a través de este modelo, lógicamente lo que hicimos es apoyar en el onboarding del cliente para ver si era candidato o no a crédito, ¿ya? O candidato a la obtención de la tarjeta de crédito, ¿ya? Porque, bueno, como todos los bancos, nosotros tenemos que hacer revisiones de el comportamiento de los clientes para ver si es que cumple las condiciones crediticias que están normadas también por un ente regulador que se llama CMF, ¿ya?
y es donde la analítica entra perfectamente acá para estudiar las variables, generar modelos que predice sobre una ventana de desempeño quizás de 6, 12 meses, si es que este cliente va a tener buen o mal comportamiento, ¿ya? Y en base a eso, ese output se integra a un motor, lógicamente, de decisión, para que en el proceso de onboarding el cliente ni siquiera con entregar documentación, porque si es que adquieren esta tarjeta de Itaú Rappi, que ahí le hago la invitación también para que prueben el proceso, no les va a requerir ningún documento. Entonces eso es lo interesante que también de estos modelos Machine Learning, que ni siquiera al cliente le vamos a pedir documentación, por ejemplo, de su liquidación de sueldos, declaración de estado de situación, si necesariamente con un modelo ya se puede resolver esto, ¿ya? Entonces eso es lo innovador también del Machine Learning o de los modelos analíticos, ¿ya? Que a veces te permiten automatizar procesos que son muy friccionados de cara al cliente y generan una experiencia mucho más digital de cara a la adquisición de productos, que de cara al cliente también es algo que no debiera ser tan trabado, ¿no? Entonces acá nosotros fuimos generando, lógicamente, la utilización de fuentes de datos de las que estaban disponibles en el banco, las de Rappi y del sistema financiero. Lógicamente generamos esta capa analítica o este modelamiento, este motor de evaluación que tiene un modelo predictivo. Se generó, lógicamente, el despliegue y básicamente ahí ya entra en el proceso de evaluación comercial, ¿ya? Entonces esto es un caso muy práctico del impacto que pueden generar ciertos modelos para distintas industrias o distintos negocios, ¿ya? Bueno, ahora le doy el pase a Sebastián para que le explique ya la etapa final que acá lógicamente lo invitamos a que pongan atención de qué va a tratar el desafío y bueno, algunas cosas claves también para que tengan claridad respecto a cómo va a ser el evento, ¿no? Así que, Seba, por favor. Lo mejor para el final, ¿o no? Como lo mejor para el final, exactamente. Como igual la clave de todo el asunto, ¿no? O sea, al final de qué se va a tratar el desafío, un poco qué es lo que le vamos a proponer y partir diciendo que lo más bonito del desafío es que es un problema súper real, ¿ya? Súper real. O sea, si ustedes se metieran a las bases de datos del banco y descargaran las tablas, ¿no es cierto?, correspondientes, se encontrarían con algo súper similar a lo que les vamos a dejar a disposición de esto, ¿ya? Entonces está súper bueno porque conecta un poco con lo que decía el Mauro antes, que hay como un salto entre lo que uno estudia, ¿no es cierto?, como la carrera universitaria que uno lleva y los problemas de la vida real, como ustedes ya deben saberlo seguramente, porque los sets de datos de la vida real son muy distintos al set de datos de Iris, por ejemplo, o el de, no sé, pues de cualquier dato que se pueda encontrar por ahí en internet. Entonces, en ese sentido el desafío está muy bonito. Así que vamos a explicar un poco su motivación. Vamos a explicarlo con pera y manzana, bien simple, porque como de nuevo esto es un problema real. Entonces el negocio lo explica de manera simple, ¿vale? Ahí después en la solución viene todo lo bonito y toda la complejidad que ustedes le puedan dar. Entonces, tenemos una persona, ¿ya? Le llamamos Don Juan, que necesita más cupo en su tarjeta, ¿ya? Entonces, él está interesado en la oferta, en que el banco le ofrezca un aumento de cupo en su tarjeta de crédito, ¿vale? Esa es como la situación, la problemática. Una persona que quiere más cupo en su tarjeta, entonces quiere que le ofrezcan más cupo. Entonces, ¿cuál es cómo traduce esto el negocio en un problema? Que nos gustaría anticiparnos a esa necesidad, nos gustaría anticiparnos a todos esos clientes que, como Don Juan, tienen esa propensión a aumentar el cupo de su tarjeta de crédito. Si vamos a la siguiente slide, vamos a encontrar como algunas definiciones clave para entender así en un 100% de qué estamos hablando. Un aumento de cupo, por ejemplo. El aumento de cupo hablamos a cuando un cliente aumenta el cupo actual en sus tarjetas de crédito, ¿ya? ¿Por qué puede pasar esto? Básicamente por necesidad, ¿ya? Una necesidad en particular. En el momento las personas están llegando al límite de su cupo, de su tarjeta de crédito, y necesitan un poquito más para hacer sus compras, lo que sea. Pero
por necesidad se traducen básicamente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cuál es la solución que se espera? Desarrollar un modelo matemático, obviamente, que pueda predecir este comportamiento para poder anticiparnos a esa necesidad, ¿ya? Ahí, Richie, la siguiente, porfa. Vamos a hablar un poco también de las fuentes de información que les vamos a disponer, que de nuevo, lo bonito acá es que salvo salvo mantener los roots y los montos en anónimo, ¿no es cierto? Los datos son reales, ¿cierto? Y básicamente tenemos 3 tablas, que una le llamamos los saldos consolidados, que van a ser los saldos y los movimientos acumulados del mes para la mayoría de los productos a los que los clientes tienen a disposición, ¿ya? Esa es una tabla. Otra tabla es la tabla Cartola, que tiene el detalle de las operaciones por mes de la cuenta corriente de los clientes, ¿vale? Entonces tenemos saldos consolidados, tenemos detalle de las operaciones. Por último, tenemos otra tabla con información que es el aumento de cupo, que es el target, ¿ya? Contiene por mes la lista de los clientes que han cursado el aumento de cupo en la tarjeta de crédito, ¿ya? Ahí le pusimos target entre paréntesis y en corta el aumento de cupo tiene todo lo 1. En el target, ¿no es cierto?, donde tenemos los 0 y los 1, esa tabla tiene todo lo 1, todas las personas que cursaron el aumento de cupo, ¿ya? Entonces, como ya se habrán podido imaginar, estamos hablando de un modelo de clasificación. Eso es lo que se espera. Entonces, el objetivo del desafío, en síntesis, es predecir los clientes que van a aceptar el aumento de cupo para el mes siguiente, ¿ya? Esa parte es clave. O sea, yo tengo historia y yo quiero predecir si en el mes que viene, en el mes siguiente, el root va, o sea, la persona va a aceptar o no un aumento de cupo, ¿ya? Y ese mes siguiente va a ser septiembre del 2022, ¿vale? Para esto, entonces los participantes deben utilizar los datos que les vamos a pasar de la mejor forma para poder resolver este desafío, ¿ya? Voy a entrar un poquito en esto. Nosotros les vamos a pasar la información de los saldos consolidados, de la cartola y los aumentos de cupo de febrero 2022 hasta agosto del 2022, ¿vale? De febrero a agosto va a ser toda la información que ustedes van a tener disponibles para entrenar su modelo, para testearlo, para en el fondo desarrollarlo de la mejor manera para poder predecir el mes de septiembre, ¿vale? Entonces, nosotros en ese sentido vamos a acotar un poco el universo de personas para las cuales se esperan las predicciones, ¿ya? De hecho, les vamos a entregar un rootero, o sea, un archivo con roots o con IDs. Los roots están ofuscados, entonces son ID. Van a ver una lista de IDs que nosotros esperamos que ustedes predigan, ¿ya? Ese archivo se llama predicciones 2022-09. Y si vamos a la siguiente slide, me parece que hay una manera de... Ah, no, esa es la otra. Pero hablemos por mientras de cómo vamos a nosotros evaluar el modelo. Después paso al ejemplo del archivo que tienen que entregar, ¿ya? Entonces, como regla y método de evaluación, hay distintas maneras en las cuales uno puede evaluar un modelo de Machine Learning, ¿vale? Nosotros vamos a generar un ranking entre todas las respuestas que ustedes den, que por ahí va a ser una pregunta y claro, el concurso es de manera individual, ¿verdad? Cada persona entrega un resultado y nosotros los vamos a rankear de mayor a menor. Y la métrica que vamos a usar va a ser el score de precisión, ¿vale? Entonces, claro, ahí alguien dice matriz de confusión, para que estemos todos claros con la definición. Si nos imaginamos la matriz de confusión, le estoy llamando score de precisión, el precision, ¿verdad? Cuando ustedes toman todos los true positive y lo dividen por la suma de los true positive y los false positive, ¿ya? Precision. Sobre eso vamos a definir un ranking. Y de ahí se van a escoger los 6 mejores, ¿sí? Y esos 6 mejores van a ser los finalistas, que al final van a tener la oportunidad de exponerlo, de exponerle a un jurado experto, ¿no es cierto? Los resultados, ¿no es cierto? ¿Qué técnica utilizaron? Y hablar y ponerle un poquito de contexto de negocio al asunto. Entonces, score de precisión.
Acá hay un ejemplo de cómo son los rankings, donde en el fondo de mayor a menor, ¿no es cierto? Tenemos el puntaje definido por el score de Precision y los participantes, donde también tenemos además la fecha en la que subieron la solución. Vale, y a la siguiente slide vamos a explicar de qué se trata la solución. Y ahora sí viene como el ejemplo de las predicciones de septiembre. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros les dejamos a disposición, el archivo predicciones-202209.csv, es la primera columna, son las columnas, la columna con los ID, ¿ya? Esos son todos los ID para los cuales ustedes van a encontrar meses de febrero a agosto, información de su pasado, información ahí de sus saldos consolidados, de su cartola, si habían cursado un aumento de cupo en el pasado, ¿verdad? Y lo que ustedes tienen que hacer es agregar la columna de target, si en el fondo decir si 1, si aumenta cupo, y 0, si no aumenta cupo, para el mes de septiembre, ¿ya? Los participantes tienen que enviar los resultados en un archivo CSV, en el formato que pueden ver acá, con las predicciones al correo batallaitaú@firstjob.cl. Y una condición muy importante, porfa, no nos caigamos en esto, porque nosotros obviamente tenemos un script que va a leer todas las tablas, entonces es importante que respeten, porfa, el formato que les pedimos para las predicciones. Nombre, guión bajo apellido, guión bajo año, o sea, fecha en ese formato, año, mes, día, guión bajo número de la versión, .csv. ¿Ya? Entonces, Juan, guión bajo Pérez, guión bajo 2022 1120, guión bajo versión 1.csv. En ese formato es la que se van a aceptar la solución. Entonces, algunas fechas importantes, ¿verdad?, del desafío, que bueno, hay 2 fechas que son hoy día. El término de la inscripción es hasta hoy día, la fecha de presentación del desafío hoy día, de hecho está haciendo, la fecha de entrega de los resultados es hasta el 29 de noviembre, y la fecha de la presentación final, donde ahí escogemos a los 6 mejores y van a tener la oportunidad de presentarnos cómo desarrollaron el tema, va a ser el 6 de diciembre, el día de la gran final. Entonces, eso es como un poco los detalles, ¿eh? Ahora quizá le damos paso a Valesca de First Job que nos ayude, porque veo que hay muchas preguntas, no sé si la estamos respondiendo o no. Hola, sí, aquí estoy. A ver, me voy primero a la sesión de preguntas y respuestas. La primera es: las bases del desafío en la sección entrega de resultados indican la entrega deberá ser en formato CSV, indicando el nombre del participante, fecha de entrega y versión. Ejemplo, bueno, dale ejemplo. ¿En qué formato debe estar la fecha? Esa es la primera pregunta. Sí, claro, era año, mes, día, ¿no es cierto? Como sí. 2022, 09, 21. Por ejemplo. Listo. Sí. La siguiente es: más allá del supuesto de necesidad, se pueden adherir más supuestos como sugerencia externas al modelo, tipo desconocimiento de cómo aumentar cupo. Los chicos están bien motivados, ¿sí? Que están bien motivados con la batalla. Sí. Sí, eso yo creo que esas propuestas, yo creo que deberían ahí plantearlas justamente en la presentación final, ¿ya? Que, bueno, en las bases se menciona que va a haber una presentación final que va a estar compuesta por personas de negocio. Entonces, quizás esas sugerencias, lógicamente, que van en función a cómo podríamos mejorar el proceso de punta a punta, se pueden hacer justamente y se exigen también como para que tengan una mejor evaluación, aparte de la parte técnica, que es como el primer desafío, ¿ya? Así que sí, en realidad se recomienda justamente estas sugerencias y son bastante válidas, ¿ya? Listo. Y bueno, las otras preguntas son: ¿es posible ir actualizando el modelo a lo largo del desafío? Es posible ir actualizando el modelo a lo largo del desafío. O sea, el modelo claramente lo van a ir desarrollando y se va a ir mejorando a medida que pase el tiempo. Acuérdense de que no nos tienen que enviar el modelo. Nosotros vamos a recibir las predicciones. ¿Vale? Súper clave. Vamos a recibir las predicciones ID 1 y después el target 1 si aumenta cupo para septiembre o 0 si no.
Sí, eso sí, Seba, me tinca que la pregunta va más como si podía ser múltiple entregable, ¿cachai? Yo también entendí eso. Tengo entendido que se puede subir 2 veces, ¿o no, Ricardo? Están en las bases, solamente una vez al día. Justamente llegó una pregunta relacionada a eso. Dice, básicamente en esta primera etapa solo se evaluará el modelo y predicción en script o debemos enviarlo comentado y se valora también. Entiendo que solamente el modelo. No, solamente la base, ¿ya? Quizás cuando termine el desafío y se elijan a los finalistas, a los 3, ahí lógicamente va a haber reuniones con los finalistas, donde ahí vamos a revisar más técnicamente el modelo a nivel de programación y ahí quizás vamos a ver si es que es factible entregarlo y eso, ¿ya? Pero ahora preocúpense solamente del tema del archivo de predicción, ¿ya? Porque es el ranking que se va a generar para que las 6 personas clasifiquen, ¿ya? Y ahí lo dijo alguien, se exporta un CSV, las 2 columnas, ID y target para septiembre. Sí, nada más, eso es. Ahí nosotros generamos el ranking porque obviamente nosotros tenemos los datos reales que pasó en septiembre y vamos a generar nuestra matriz de confusión y la métrica que le dijimos. Bueno, acá hay 2 preguntas más que van más o menos relacionadas. ¿Cuándo llegarán las bases de datos y cuándo enviarán la información por el correo? Dice, ¿nos enviarían por correo la información del desafío? Entiendo que ya se envió esta información, así que las pueden revisar en sus bandejas de entrada y si no pueden ir a la parte de spam, tal vez está por ahí, junto a las bases de datos. Y luego está, bueno, ya respondimos la otra pregunta. Luego dicen de que si el ranking se irá actualizando o solo se dará a conocer al final. ¿Cómo fue la pregunta? ¿El ranking? Sí, al final no, va a ser como un ranking en tiempo real. Ahí cuando termine el concurso, ¿no es cierto? Ahí dimos la fecha a fines de noviembre. Sí. Vamos a tener un ranking que va a considerar como el último modelo que ustedes hayan enviado. O sea, la última tabla de predicciones que hayan enviado. Claro. Luego también preguntan si tienen algún correo, teléfono de contacto, si es que tienen alguna duda más adelante. Está en las bases, ¿verdad? En las bases dimos como un correo para que se comuniquen con nosotros en caso de duda. Sí. Claro. Ahí justo acaban de pasar la página donde encuentran el correo, chicos, así que cualquier cosa entran ahí. Y ahí también pueden ver las bases y toda la información que necesiten. Y lo último es cuántos modelos estiman que se necesitan ¿Cuántos modelos estiman que se necesitan entrenar para generar un resultado óptimo con optimización de hiperparámetros? La data está muy desbalanceada. Wow, chino. Esa es parte del desafío. Porque al final habla de los testeos que tienen que realizar justamente para ver si efectivamente el modelo mejora sus métricas con los sets de test y validación que tuviera que tener. Y con el tema de hiperparámetros también es parte del tema de ir mejorando los resultados. Entonces, y la data, si está muy desbalanceada, tienen que revisarla justamente en el proceso de entendimiento de los datos, con el proceso de LEDA, de los análisis descriptivos que tienen que hacer un principio. Entonces, lo que pregunta ahí Samuel es básicamente el desafío que se está planteando, ¿no? En realidad, entreguen el mejor modelo posible en base a tener la mejor métrica de precisión, que es lo que explicó Sebastián. Listo. Bueno, de ahí, a ver, vamos a ver otras preguntas dentro del chat. Preguntaban sobre las herramientas que pueden utilizar para el desafío. Creo que también las respondieron dentro de la presentación. Ahí respondió Mauro, pero sí, de preferencia Python, ¿ya? Entonces, bueno, lógicamente si es que alguien está acostumbrado a programar en R, igual es bienvenido, no hay problema, pero de preferencia Python. Listo. Y luego dicen, ¿qué lenguajes de programación se permite realizar el modelo? Lo mismo que respondí hace poco. Python o R. Sí, es lo mismo. ¿Qué librerías se pueden usar? Es parte del desafío. Pero lógicamente librerías que sean open source, porque si hay librerías que fueron construidas por quizás empresas que son pagadas, licenciadas, eso es como infactible implementarlo si es que recibimos el modelo, ¿ya? Entonces, todas las que conocen actualmente, Scikit-learn y quizás otras por ahí también, pero son open source, que manejan el día a día, ¿ya? Son las demás básicamente esas son todas las preguntas porque las demás sí se repetían bastante, sobre todo qué herramientas utilizar y bueno, ahí que están tratando de hacer un poquito de trampa para ser los ganadores de este desafío, pero esperamos de que les haya gustado este webinar, que les haya servido
y anímense a postular, anímense a desafiarse ustedes mismos en la batalla de datos y muchísima suerte. Gracias, Vale. Oye, ahí reforzar, mandé por el chat la página de la batalla de datos, donde van a encontrar 2 botones. En uno está las bases, que desde que lanzamos la página ya habíamos subido unas bases, pero ahora ya están completas, están con todo el detalle que les contó Ricardo y Seba, así que vuelvan a descargarlas porque está también el tema del ranking, están las explicaciones en detalle, y en el botón del lado están los recursos necesarios. Ahí si le dan clic a eso van a poder descargar los archivos CSV con los que van a trabajar para resolver el desafío. Nosotros el jueves les vamos a estar enviando un correo con la misma grabación también de este evento, por si tienen dudas del desafío, y ahí también está el contacto, el correo por el que pueden escribir las dudas. Ahí nosotros vamos a estar con Ricardo y Sebastián resolviendo lo más pronto posible para que las 2 semanas puedan llegar a la mejor solución. Así que eso, cuenten con eso, pregunten las dudas. Igual a la gran mayoría les hablamos por WhatsApp también, de parte mía, de María José o Francisca, así que también tienen nuestros contactos. En caso de tener alguna duda también pueden comunicarse por ese medio, por cierto. Y mucho éxito a todos en la resolución del desafío. Ojalá verlos pronto formando parte del equipo aquí de Data. Todos Ay, qué claro que dijiste, María José. Eso. No, a todos invitación, muchas gracias por estar aquí y anímense a participar con nosotros en la batalla. Así que esa invitación queda abierta. Exacto. Ahora se viene el verdadero desafío, que lo resuelvan y nos envíen la solución. Ya superaron la primera etapa. Sí, ya superaron la primera etapa, ya están a un paso. Y muchísima suerte a todos, chicos. Y otra vez, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.